Hace tiempo que se discute si el boxeo es o no un deporte, pero deporte o no, el boxeo tiene una larga historia y una historia ligada a cosas muy importantes como la lucha por los derechos civiles de los Estados Unidos y contra la discriminación racial. Veamos este interesante reporte de Altagracia Salazar. La tarde del sábado 8 de julio de 1889, John Sullivan, primer campeón mundial de los pesados, venció a Jack Kilrain en una pelea que duró 75 rounds y que se celebró en la comunidad de Richburg, estado de Mississippi, Estados Unidos. Fue el último combate boxístico donde los pugilistas pelearon a puño limpio. El reinado de Sullivan se extendería por 3 años más. Perdió su corona el 7 de septiembre de 1892 frente a Jim Corbett en la primera pelea en la que se usaron los guantes. En la última década del siglo pasado, el boxeo empezó a disfrutar de una gran popularidad. John Sullivan reinó como campeón de los pesados durante 10 años. Le sucedieron Jim Corbett, Von Fitzsimmons, Jim Jeffrey, Marvin Hart y Tommy Beers. En común, todos estos ciudadanos tenían el color de la piel y la extracción social. Eran americanos blancos de clase media. La situación cambió en 1908, cuando en una pelea efectuada en Sydney, Australia, un negro, Jack Johnson, venció a Tommy Beers en una pelea que solo duró 14 asaltos. La pelea entre el gigante Johnson y Beers se realizó en Australia porque el racismo prevaleciente en Estados Unidos no la permitía. Eran los años duros del Ku Klux Klan. Johnson revalidó su título una decena de veces durante los 7 años de su reinado, una vez frente al antiguo campeón Jim Jeffrey. Pero el racismo de la época no podía permitir la presencia del negro en calles y lugares céntricos de Estados Unidos. En 1912, una corte norteamericana condenó al campeón mundial de los pesados a 1 año de cárcel, aunque no se le retiró la licencia de boxeador. El delito: viajar por el territorio norteamericano en compañía de una mujer blanca. Antes de cumplir la condena, el campeón prefirió el exilio y viajó a Europa, donde aún con el ambiente de guerra, las condiciones eran mucho mejores para un negro, sobre todo si tenía dinero. La presión de los racistas norteamericanos venció a Johnson y el 15 de abril perdió el título frente a Jesse Wheeler en una pelea realizada en La Habana, en medio de grandes tensiones. Los representantes del Ku Klux Klan mantuvieron encañonado al campeón a lo largo de la pelea, cuyo desenlace favorable para Wheeler aún es cuestionado. El 4 de julio de 1919, Jack Dempsey derrotó a Jesse Wheeler en una pelea realizada en la ciudad de Toledo, estado de Ohio. La recuperación del título de los pesados por un norteamericano blanco fue celebrada como un acontecimiento nacional en Estados Unidos. Dempsey, un innegable campeón de gran calidad, derribó a Wheeler 7 veces en solo 3 asaltos. Jack Dempsey y el enorme arrastre que generó su presencia en el ring lograron los primeros récords de taquillas en el boxeo, y por lo menos 2 de sus peleas se realizaron ante una asistencia de más de 120,000 personas y con una bolsa de $1 millón. Perdió el título frente a Jim Tunney en septiembre de 1925. Intentó una revancha, pero volvió a perder. La faja de los pesados pasó por 7 manos en los 12 años transcurridos entre el reinado de Jack Dempsey y uno de los más grandes monarcas pesados de la historia, el bombardero de Detroit, Joe Louis. Aún antes de obtener el título mundial, Louis había encarnado al modelo del negro norteamericano. El 19 de junio de 1936, perdió una pelea frente al alemán Max Schmeling, que había sido campeón pesado en 1930 y que era el representante alemán en ese deporte. Esta pelea trascendió la frontera del boxeo. La propaganda alemana hacía a Schmeling el representante de los valores germánicos, y el racismo llevó el simbolismo del encuentro al máximo.
Tras el triunfo de Schmeling, el gobierno alemán le envió un telegrama de felicitación. El texto rezaba: combatido por Alemania, nos sentimos orgullosos de ti. Heil Hitler. Joe Louis, considerado la maquinaria de boxeo más completa de todos los tiempos, obtuvo el título mundial el 22 de junio de 1937. Había sido aprendiz de mecánico en su natal Detroit y sufrido toda la crueldad de la discriminación racial. Los aires de guerra en Europa y un triunfo que fue su desquite frente a Schmeling en 1938 lo rescataron de la discriminación. Louis ingresó al ejército norteamericano, que se preparaba para entrar a la guerra. Antes, había defendido el título en 4 ocasiones. Después de la entrada norteamericana al conflicto, combatió frente a los soldados y en el territorio de la Unión. Louis se convirtió en un propagandista del gobierno americano. Luego de perder el título bajo los puños de Rocky Marciano, recibió toda clase de homenajes y a su muerte se le rindieron honores nacionales. Marciano fue un gran campeón. Regresó el título a un blanco y se retiró invicto en 49 peleas. Su pegada llevó a la lona a 43 contrincantes y no tuvo un retador de consideración a lo largo de su reinado. Marciano pasó gran parte de su tiempo dedicado a los placeres domésticos y al disfrute de la cocina italiana. Tras su retiro, el boxeo esperó otra década para ver surgir a una gran figura. Autoproclamado el más grande, el joven Cassius Clay había ganado su primera pelea profesional en 1960. El ascenso de Clay fue meteórico y en 1963 obtiene la corona que ostentaba Sonny Liston. Dicharachero y muy popular entre la gente, debió enfrentar rápidamente el poder de la tradición en Estados Unidos. Los 60 fueron los años de la lucha por los derechos civiles y a la mitad de la década, la juventud enfrentó el duro hecho de la guerra. Clay se negó a marchar a Vietnam y su oposición al conflicto le costó la corona mundial. El 25 de junio del 67, un tribunal federal lo condenó a 5 años de cárcel por objeción de conciencia. A partir de ese momento, Cassius Clay se dedicó a enfrentar a la sociedad. Al final del 67, Clay se convirtió al Islam. La fe musulmana suponía entre la población negra norteamericana de los 60 un mecanismo de oposición a la mayoritaria población blanca y protestante. Entre 1967 y 1970, el ahora llamado Muhammad Ali debió luchar contra el ostracismo decretado por la sociedad americana. Las presiones fueron tantas y tan fuertes que el 26 de febrero del 70, el más grande anunció su retiro definitivo del boxeo ante la imposibilidad de recuperar su licencia. Al final del mismo año, Ali fue perdonado y de inmediato realizó 2 peleas sucesivas en las que venció a Jerry Quarry y al argentino Oscar Ringo Bonavena. El 30 de octubre de 1974, Ali recuperó el título, luego de 7 años de esfuerzo, porque más que nada, la sociedad norteamericana le reconociera su valor y su talento. Ali, hoy enfermo del mal de Parkinson, no ha sido la última víctima. La plaga de la discriminación social se cierne ahora sobre el último de los monarcas indiscutidos, Mike Tyson.